Estamos en el segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y estaremos leyendo siempre el versículo 38, porque vamos a ver si le sacamos otro trozo de carne a este versículo. Eso es como cuando usted ya le dieron caldo, sopa de hueso, y puso el hueso y de último lo vuelve a agarrar y le vuelve a sacar otro pedacito. Así que hoy le vamos a sacar un poquito más de carne a ese versículo que dice en el versículo 38: que Eliseo volvió a Gilgal cuando había una grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él. Por lo que dijo a su criado: pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas, es decir, un sopón. Y salió uno al campo a recoger hierbas, y halló una como parra montés, y de ella llenó su falda de calabazas silvestres. Y volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. Pues no sabía lo que era. Quiero que repita eso: pues no sabía lo que era. Después sirvió para que comiesen los hombres, pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, gritaron diciendo: varón de Dios, hay muerte en esa olla, y no lo pudieron comer. Padre, te damos gracias en esta noche y esperamos, Señor, que hoy puedas hablar a nuestras vidas, edificarnos con tu santa palabra. Trae paz, tranquilidad a nuestro espíritu, Señor, para que podamos salir edificados con tu poderosa palabra, en el nombre de Jesús. Y decimos todos un amén, amén y amén. Bueno, como hoy es miércoles, y esto es como el día lunes allá en mi tierra, que decía mi papá que el día lunes ni las gallinas ponen, y si ponen, ponen tarde. Estamos analizando la historia del potaje envenenado. Para los salvadoreños, la sopa envenenada; para los mexicanos, el caldo envenenado. Les digo esto para que cuando vayan a El Salvador no vayan a pedir allá caldo, porque no le van a entender. Cuando usted pida un caldo de res o un caldo de gallina, no van a saber qué le está pidiendo. Allá cuando vaya tiene que pedir sopa de gallina o sopa de res. Y cuando usted salvadoreño vaya a México, no vaya pidiendo allá sopa, porque lo que le van a dar es arroz frito. Porque una vez yo le dije que me dieran sopa a unos hermanos de México, y lo que me dieron fue un poco de arroz. Porque ellos me dijeron: pastor, ¿quiere más sopa? Sí, les dije. Yo bien contento que me iban a dar sopa, y me van poniendo un poco de arroz así usted. Ay, les dije, yo no sabía que esto era la sopa para... Bueno, salgamos de ahí. Dije que estamos analizando la historia del potaje envenenado que encontramos en este segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y por eso yo quiero hoy hacer un paralelo. Esto fue lo que dije: hay algo en este pasaje que no me deja avanzar al siguiente milagro de Eliseo, porque hay algo, y lo encontré. Y por eso digo que hoy trazaremos un paralelo espiritual. Escuchen bien, tratando de encontrar la enseñanza espiritual de acuerdo a la historia que tenemos de este muchacho que salió a buscar para hacer la sopa, para hacer el caldo, y que lo que encontró fue una parra con calabazas silvestres. Es decir, vamos a tratar de aplicar, porque la Biblia así es de preciosa. La Biblia no es un libro del ayer y para recordar qué bonito fue eso, qué lindo lo que pasó. No, la Biblia es un libro cuyas enseñanzas del ayer las podemos aplicar para hoy, a la actualidad nuestra, a la realidad nuestra. Es decir, ¿qué es lo que podemos aprender del pasaje para aplicarlo no a la vida de los demás, sino para aplicarlo a mi propia vida? A mi propia vida. Eso es lo que se llama prácticamente meditar, tomar la palabra y aplicarla a nuestra realidad actual. Bueno, si pensamos en la situación, por ejemplo, de nuestro mundo actual, esto no difiere mucho del tiempo que se vivía allá cuando vivió el profeta Eliseo. De hecho, yo creo que hoy esto
ha empeorado ostensiblemente. Lo que hoy tenemos es peor que lo que había en el tiempo de Eliseo. Es más, algunas veces nosotros nos asustamos cuando leemos la historia de Sodoma y Gomorra. Y ahora esto está peor que Sodoma y Gomorra, mucho peor que Sodoma y Gomorra. Entonces, por eso digo, analicemos y tratemos de encontrar las enseñanzas. Por ejemplo, en el tiempo de Eliseo había apostasía. Había apostasía. Recordémonos que Acab y su mujer Jezabel habían arrastrado al pueblo a una apostasía. Es decir, dejar al Dios verdadero, porque solamente hay un Dios verdadero, a dejar a ese Dios verdadero y seguir a los Baales. Ahora, jamás en la historia de la iglesia había habido tanta apostasía como la hay hoy. Hoy es el tiempo de la apostasía, porque por ejemplo, cuando nosotros venimos y estudiamos, leemos las enseñanzas del divino maestro de Cristo Jesús, y por ejemplo hubo un personaje muy famoso de la India, Indira Gandhi, y Gandhi dijo él que jamás había encontrado en todas las historias de las religiones algo más profundo, extenso que las enseñanzas de Jesús. Así dijo él, las enseñanzas de Jesús son maravillosas, dijo Indira Gandhi, que no es cristiano, no era cristiano. Dijo, jamás he encontrado enseñanzas más profundas, tan bellas como las del maestro de Galilea. Pero dijo él, de esas enseñanzas a la práctica de sus seguidores hay una gran distancia. ¿Entendió lo que dijo él, verdad? Dijo, una cosa es lo que él enseñó, una cosa es lo que él dijo y otra cosa es lo que practican sus seguidores. Dijo, dista mucho de ser lo que Cristo enseñó. Y usted dirá, ¿será cierto? Solamente lea lo que Cristo enseñó y mire qué tan lejos usted vive de las enseñanzas de Jesús, o qué tan lejos vivimos de las enseñanzas de Jesús. ¿Están aquí todavía? Entonces, eso es lo primero, apostasía en la iglesia y apostasía en toda su dimensión. Pero esto, aún Pablo lo había profetizado y que era necesario que viniera antes de que el Hijo del Hombre aparezca a la tierra. Ahora, injusticia. Por ejemplo, en este momento todo el mundo está protestando contra las medidas que se están dando en este país porque se ven injustas. Así, estoy hablando no solamente de injusticia social, sino injusticia en cualquiera de sus áreas. Hay injusticia en todas las áreas y eso lo estamos viviendo hoy, injusticia. A la par de la injusticia, estaríamos hablando de, por ejemplo, la idolatría. Porque en los tiempos de Acab había injusticia, en los tiempos de Acab había idolatría, y hoy, aún dentro de los evangélicos, tenemos idolatría. ¿Cómo es posible, por ejemplo, cuando hablamos de la iglesia católica, y esta semana salía el punto de la gente haciendo una gran línea para ir a besar a un niño Dios que tenía el cura en sus manos? Ojalá ese cura me pueda estar viendo, hermano Medardo. Hermano Medardo, que me pueda estar viendo ese cura, que tenía un niño Dios de yeso, que si se le cae se hace pedazos. Y la gente llegaba y le daba su beso y el cura se los acercaba y ellos besando el muñequito de yeso. Y nuestro Cristo no es de yeso, nuestro Cristo no es de madera, nuestro Cristo no es de metal, nuestro Cristo es poder. Pero imagínense ustedes, y lo tremendo es que gente de corbata, gente de que supuestamente ha estudiado, ¿cómo es posible que esta gente esté cometiendo tal barbaridad? Porque eso es una barbaridad, besando un muñequito de yeso. Aleluya, idolatría. Pero si usted piensa que en la iglesia evangélica no hay idolatría, sí la hay. Usted tiene su predicador favorito, usted tiene su cantante favorito, tiene su nieto favorito, tiene su esposa favorita. Ah, no, su esposa no solamente tiene una. Su favorito, y eso es idolatría. Aleluya, porque nadie puede ocupar el lugar que solamente le corresponde a Dios. Inmoralidad en todas las áreas es lo que hemos estado predicando el día domingo por la mañana, y hoy esto es
terrible. Uno tiene que salir a la calle y ponerse las manos así, porque la inmoralidad se ve por todos rumbos, por todos lados. Cuando yo estuve en el 1986 en Holanda en un seminario de evangelismo, y el doctor Billy Graham dijo: les invito a que salgan un día al centro de esta ciudad para que vean la tremenda inmoralidad que haya. Y nosotros salimos y quedamos espantados de lo que vimos en Holanda. Dijo: quiero que lo vean, porque dentro de muy poco tiempo esto se va a estar dando en Estados Unidos. Yo no creía que eso iba a ser así, pero ahora cuando vemos lo que aquí está sucediendo, esto es terrible. La inmoralidad que hay es enorme. Eran los mismos que estaban en el tiempo de Eliseo: la inmoralidad, la maldad. Aleluya. Y esta es la realidad cotidiana en la cual nosotros estamos inmersos, y que cada día crece más y más y más, porque sabemos que el tiempo del fin está cerca. El tiempo de la gran tribulación está a la vuelta de la esquina, y el tiempo que se manifieste el anticristo está también a la vuelta de la esquina. Y entre más esto esté cerca, más inmoralidad, más pecado, más apostasía tiene que darse. Por eso es que a mí no me espanta ver la apostasía, a mí no me espanta ver la idolatría, a mí no me espanta ver la inmoralidad. Simplemente eso tenía que darse, y el punto ahora es: yo no voy a dejar que eso me arrastre, y eso no voy a dejar que esa corriente me arrastre, sino que el que ama al Señor, el que tiene su mirada en el Señor, que permanezca firme en medio de este tiempo de tanta maldad y de tanto pecado. Bueno, en cuanto al hambre literal, antes de entrar a lo que es el hambre espiritual, según el informe de la FAO, la FAO estaba leyendo hoy que ellos afirman que hace 3 años, 4 años, ese fue el dato que saqué, hace 3, 4 años, cuando la pandemia acababa de terminar, el 8.9 de la población del mundo padecía hambre. Y usted dice: pero solamente el 8.9%. Bueno, ese 8 o 9% equivale a 690 millones de personas que padecen hambre. Por eso nosotros muchas veces estamos leyendo las noticias, pero no vemos el alcance de lo que está sucediendo. Por ejemplo, hoy que vino el presidente Donald Trump y suspendió por 90 días esa ayuda a las agencias humanitarias. Es decir, estamos hablando de miles y miles de personas que trabajan allá repartiendo comida, aquellos programas de Cáritas, aquellos programas de que se les reparte leche, medicina y tanta cosa. Ahora está suspendido, y los países más pobres están pegando el grito en el cielo. Y aunque yo creo definitivamente, y no soy político, pero que cada país debería lidiar con sus necesidades, pero como tenemos un montón de políticos allá gobernando que simplemente son corruptos y solamente agarran para ellos mismos, y el pueblo se está muriendo y dependen nada más, todo el mundo depende de esta nación, que esta nación les ayude. Entonces vino este presidente que está más loco que saber, que dijo: no, ¿por qué nosotros vamos a estar allá sosteniéndoles ese montón de, por qué sus países no hacen absolutamente nada? Y todo ese dinero, ¿de quién sale? ¿Del gobierno? No, sale de nosotros los contribuyentes, de los que contribuimos, porque algunos de ustedes no contribuyen, hacen trampas en sus taxas. Aleluya. Entonces, vaya, yo no sé a quién le cayó, pero si le cayó, magnífico. El punto está de que él suspendió. Pero ¿cuál va a ser el efecto? Eso es lo que hoy, por eso estaba pensando en eso. ¿Cuál va a ser el efecto? Más hambre. Más hambre, porque los de México, la gente que está en Los Pinos, ellos comen bien, ellos se alimentan bien, y la gente es el problema. La gente de Perú, la gente de Bolivia, la gente de Paraguay, la gente de Chile, la gente de Argentina y la gente de África. Esto va a tener efectos terribles, es decir, más hambre. Pero no ese es el tema que yo traigo, solamente se los doy para que ustedes vean qué es lo que está pasando. Pero porque a la par de esa hambre literal, hay una hambruna mucho más seria, y es el hambre espiritual. Es el hambre espiritual, porque de eso es lo que tenemos aquí el cuadro. La historia bíblica nos habla de que había una gran hambre. Una gran hambre. Cuando el profeta llegó, allí donde los hijos de los profetas, a Gilgal, había una gran hambre, y que el profeta pues dijo que preparara una olla. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, esta hambre espiritual
y que nosotros sabemos perfectamente que no puede ser saciada con nada, y que la gente busca saciar su necesidad, saciar su vacío espiritual en todo tipo de fuente, llámese religión, llámese materialismo, llámese diversión, llámese placer. La gente trata de satisfacer su necesidad espiritual y llenar su vacío espiritual y no logran hacerlo. Aleluya. Bueno, se parecen mucho al hombre de nuestra historia, al que fue a recolectar lo que encontrara y le pareciera útil. Cuando empezaron a poner la olla, este salió a tratar de recolectar, hallar lo que le fuera útil. ¿Están entendiendo ahora lo que les estoy diciendo, no? Es decir, a recolectar lo que encontrara. Él iba por allá, aquel bosque o lo que sea, y a ver qué era lo que encontraba para echarle a la olla. Aleluya. Cualquier cosa que a él le pareciera útil. Así lo mismo hoy. Deambulan de un lugar al otro, probando de todo tipo de fruto que le parezca que puede saciar el hambre de ellos. Mas muchas veces no se dan cuenta que lo que están probando hay muerte en esa olla. Es decir, están buscando algo que satisfaga el alma, algo que satisfaga su interior, y lo que encuentran es muerte en la olla. ¿Cuántos han muerto por el alcohol? ¿Cuántos mueren por las drogas? ¿Cuántos mueren, Dios mío, por tantas cosas que prueban tratando de satisfacer, y que ustedes que vienen de allí saben que nada pudo llenar el vacío que hay en el corazón de ustedes, que no fue sino hasta que vinieron a los pies de Cristo que ustedes se sintieron satisfechos y llenos, y Cristo cambió la vida de cada uno de ustedes. Aleluya. Pero ellos deambulan probando cualquier fruto, cualquier cosa que ellos creen que los puede alimentar, sin saber que los está destruyendo. ¿Cuántos cientos y miles de jóvenes hoy están muriendo por el fentanilo? Dios mío. Y los muchachos allá en México, y la presidenta le dijo al de la DEA de aquí: venga usted, captúrelos usted a los narcos. Es decir, como que dice: a nosotros no nos importa que esta gente sea narcotráfica, no nos interesa, porque ellos prácticamente lo envían para acá. ¿Lo envían a dónde? A esta cantidad de muchachos y muchachas que tenemos acá, que como aquí prácticamente la palabra común de cada uno de nuestros adolescentes es I am boring, estoy aburrido. ¿Ustedes alguna vez, de los viejos que están acá, se sintieron aburridos allá en su tierra? Mano Villalobos, usted cuando era niño se sintió aburrido. ¿Y qué es lo que usted tenía para entretenerse? Nada. Nosotros no teníamos juguetes, no teníamos tableta, no teníamos teléfono, no teníamos nada. Lo que jugábamos con cajitas de fósforo, le poníamos polvo y allá íbamos nosotros haciéndole como que eran carritos. Yo les cuento a ellos cuando vamos allá a mi lugar, que yo lo que hacía era que cortaba unas hojas de un árbol que se llama mate, les cortaba un pedacito a cada lado, les ponía un palito, un grano de café de este lado, otro grano de café al otro lado, y luego me iba para la gran subida y desde allá agarraba la gran aviada para que aquel volado fuera dando vueltas. Eso eran los juguetes. Nunca estuve aburrido y jamás me he sentido aburrido. Y estos muchachos de hoy, ¿por qué prueban drogas? ¿Por qué prueban marihuana? Porque se sienten aburridos. Llegan jugando hasta las 11, 3 de la mañana en sus juegos porque se sienten aburridos. No estudian, no aprenden nada, nunca han leído un libro. Yo he leído 7,000 libros. Ellos no han leído ni un solo libro. ¿Y cómo no van a estar aburridos si la mente no la ocupan en algo positivo? Entonces, ¿terminan qué? Yéndose a la calle. ¿Terminan qué? Tatuándose el cuerpo para sentirse menos aburrido. Que el Señor reprenda al diablo, porque cuando Cristo viene a la vida de uno, Cristo llena y Cristo satisface nuestras vidas. Aleluya. ¿Qué es lo que encuentran? Destrucción. Destrucción, muerte. Es decir, hay muerte en la olla. ¿Cómo quisiéramos que nuestros jóvenes entiendan que en las ollas de potaje de marihuana hay muerte? Que en las ollas de potaje de cocaína hay muerte. Que en las pastillas de
metanfetaminas hay muerte, en el alcohol hay muerte, salir a los burdeles, a las discotecas de noche, allí hay muerte. ¿Cuántos de nuestros muchachos mueren el fin de semana porque van con su carro? Tal vez ellos van bien, pero no se dan cuenta que todos los fines de semana hay un montón de viejos locos que andan en la calle y que los matan en un accidente. Y aquella vida se frustró a los 14, 15, 16 años por estar donde no deben estar. Olla en la muerte, olla en la muerte. Y pudiéramos mencionar tantas cosas. Aleluya, aleluya. Y para colmo, es decir, la muerte espiritual en ellos, y que se observa por doquier. Es decir, usted ve a las personas e inmediatamente que las ve, usted se da cuenta que esa persona está muerta espiritualmente. Benditos aquellos que pueden alabar a Dios, y benditos aquellos que tienen vida, que Cristo ha venido a darles vida. Pero la muerte espiritual allá, cuando vemos a los grupos de jóvenes en las esquinas, cuando se ve usted por esas calles prohibidas y que ve, Dios mío, toda esa inmoralidad, toda esa oferta de pecado, hay muerte espiritual. En las discotecas hay muerte espiritual, en los bares hay muerte espiritual. Pero un día apareció el varón de Dios Jesucristo para traer sanidad a nuestras vidas. Aleluya. La lejanía de Dios es un hecho. Pero esto de la lejanía de Dios no es algo que apela o aplica nada más a la gente de afuera. No. Hay mucha gente dentro de la iglesia que están lejos de Dios, viven lejos de Dios. Y viven lejos de Dios porque les incomoda que el Señor les ponga el dedo donde más les duele. Ahí les duele terriblemente. Y para colmo, desechan la verdad que predicamos los siervos de Dios. Les parece necedad. Son muy pocos los que realmente se dejan convencer por el Espíritu y vienen a los pies de Cristo para que Cristo transforme sus vidas en una vida mejor. Para muchos, la convicción que hay muerte en esa olla llega demasiado tarde. ¿Cuántos de ustedes han llorado la muerte de un ser querido? ¿Cuántos de ustedes se han lamentado cuando ya fue demasiado tarde? Es decir, había muerte en la olla, pero ustedes no quisieron saber, no quisieron escuchar, no quisieron entender que había muerte en la olla. ¡Aleluya! Y pudiera hablar de tantas ollas donde hay muerte, hay muerte, hay muerte, hay muerte. Cuando usted se va a meter a la casa de la mujer que no es su mujer, hay muerte. Hay muerte en esa olla. Dije que hay muerte en esa olla. Aleluya, aleluya. Hay muerte en ese tipo de que usted quiere hacer dinero fácil vendiendo droga, vendiendo esto. Hay muerte. Y debería entenderlo y saberlo que hay muerte. Aleluya. Pero para muchos, la noticia, la convicción de que hay muerte en esa olla les llega demasiado tarde, o simplemente todavía no lo quieren reconocer y hasta dicen: no, soy demasiado listo, a mí no me agarran, soy demasiado listo, esto a mí no me va a suceder, les ha sucedido a otros, pero yo soy demasiado listo. No hay nadie demasiado listo, y tarde o temprano probarás la muerte de la olla. Parece que no escucharon. ¿Por qué? Porque muchos siguen cocinando sus guisos. Siguen cocinando sus guisos espirituales mezclados de creencias, guisos mezclados de religión. Aleluya, de buenas obras, de conceptos filosóficos, humanistas, donde el hombre es el centro, la mujer es el centro. Ni el hombre es el centro, ni la mujer es el centro. El centro se llama Cristo. Aleluya. Materialistas, donde lo único que importa es el dinero, el dinero, el dinero y el dinero. Y por eso pierden la familia por amor al dinero. Ya no hablemos de los esotéricos, los que están pendientes del horóscopo,
los que están pendientes de cómo están las estrellas, esotéricos, y algunos inclusive directamente espiritistas y satánicos. Aleluya. La muerte espiritual está en esas vidas, ¿verdad, hermano Medardo? Y si no se arrepiente, ¿qué le va a pasar, hermano Medardo? Si no se arrepienten a tiempo de ese mal camino, ya no es necesario que venga a orar por la persona, le dijeron a uno de nuestros pastores. Ya fuimos donde el brujo y el brujo la curó. Yo me agarré la cabeza porque dan ganas de sacarse el cincho, mojarlo en agua y pegarle 2 correazos bien dados. Porque simplemente yo no estoy diciendo que no existe la brujería, sí existe la brujería, pero cuando Cristo anduvo aquí en la tierra, cada vez que oraba, no solamente sanaba a los enfermos físicos, sino que sacaba de los enfermos los espíritus de demonios que los estaban atormentando. Cristo los hacía verdaderamente libres, porque un brujo no puede sacar lo que hace otro brujo. Puede ser un paliativo nada más, es decir, algo donde aparentemente la persona se sana, pero no es cierto. En cambio, cuando Cristo sana, lo hace verdaderamente y para siempre, porque lo que Él hace es perfecto. Bueno, a esta gente, si no se arrepiente, les espera la muerte eterna. ¿Qué es muerte eterna? La eterna separación de Dios, la eterna separación de Dios. Pero insisto, gracias a Dios, que cuando dijeron hay muerte en la olla, cuando ellos dijeron eso, había allí ¿quién estaba ahí? Eliseo. ¿Y qué era Eliseo? Porque mire cómo le llamaron: varón de Dios. Varón de Dios. Qué lindo, ¿verdad? Que le llamen a uno varón de Dios, pero que realmente seamos varones de Dios, porque ustedes son varones, ¿verdad? Vaya, por lo menos 5, los demás no, como que tienen dudas. Varón de Dios, hay muerte en esa olla. La gran pregunta es: ¿qué hubiese pasado si no hubiera estado el varón de Dios? ¿Qué hubiese pasado si el varón de Dios, Cristo, no hubiera venido a mi vida? ¿Qué hubiera pasado si el varón de Dios por excelencia, que es Cristo, no hubiera llegado a su vida? ¿Dónde estuviera usted? ¿Cómo estuviera si Cristo no hubiera llegado a su vida? Su vida estaría vacía, su vida sería un fracaso. Pero alaben a Dios que el varón de Dios por excelencia llegó a su vida. Aleluya. El mismo Señor, Él se comparó con el grano de trigo. Él se comparó con el grano de trigo. Y nosotros bien sabemos que al moler el grano de trigo, ¿qué es lo que sale? Harina. Vaya, la hermana está conectada. Sale harina. Y si el ser humano, o más bien lo voy a decir de esta manera, el ser humano solo será salvo de la muerte eterna si aplica la harina. Si aplica la harina. Es decir, solamente hay una manera de ser salvo, y es aplicar la sangre del Cordero a nosotros, porque por su sangre nuestros pecados han sido perdonados. Él llevó nuestras iniquidades. Por eso Jesús dijo en San Juan 6:35: yo soy, ¿qué? El pan de vida. Cristo dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Vuestros padres comieron el maná y volvieron a tener hambre, les dijo Jesús, allá en el desierto. Pero el que coma de este pan no tendrá sed jamás, no tendrá hambre, nunca más tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Aleluya. Aleluya. Por eso antes nosotros el día viernes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Poniéndonos los mexicanos sus botas, sus correitas de cowboy, sus camisitas así de cowboy, y todos allí para ir a los bailes, porque si no bailaban no se sentían satisfechos. ¿Se acuerdan ustedes? Y luego cuando llegaban a los bailes tenían que tomarse un par de ¿cuáles tomaba usted? No tomaba usted. A usted lo tomaban.
Entonces, echarse un par de cervezas y luego van a venir los pleitos, van a venir los moquetazos, que por qué se te está viendo ese, que porque te mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Es decir, al ambiente que se meten, ¿por qué? Por querer saciar el vacío que hay en el alma, el hambre que hay en el alma, la sed que hay en el alma. Y nosotros sabemos que ni los bailes, ni la música, ni la droga, ni el alcohol, ni la cerveza, le voy a decir una cosa como hombre, ni las mujeres pueden saciar ese vacío. Y una prueba de ellos es Salomón. Cuando escribe el libro de Eclesiastés, dice Salomón, yo no le dije no a nada que me trajera diversión, porque él pretendía alcanzar la felicidad. Ese es el tema de Eclesiastés, buscando la felicidad. Y dice, es decir, diversión y todo placer y todo, al punto, dice el libro, que llegó a tener 1000 mujeres. 1000 mujeres. Si había una celosa ahí, se murió de celos. Porque tenía 1000 mujeres. 300 esposas. Una para cada día. Y 700 concubinas. ¿Cómo lo hacía? ¿Cómo le hacía? Bueno, comía mucha sandía. 300 esposas, 700 concubinas. Pero luego, ¿qué dijo él al final? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Porque al hombre solamente le queda una cosa: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. El fin del hombre es teme a Dios y darle honra, porque ese es el fin del hombre. Aleluya. Así que si usted dice, si tan solo me considero una americana bonita y que vengan incluidos los papeles, ¿ah? No lo va a satisfacer. Una mujer no satisface. Un hombre no satisface. El único que satisface es el varón de Dios por excelencia, Cristo Jesús. Así que dijo él, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Nunca tendrá hambre. O sea, yo siempre les hablo de mi vida porque no puedo hablar de la vida suya. Pero en estos prácticamente 44 años que voy a cumplir de estar en Cristo Jesús, este 28-29 de marzo, y en 6 de mayo, 44 años de estar predicando el Evangelio. Si usted me pregunta a mí, pastor, una tan sola vez usted ha sentido el deseo de irse al mundo, ni uno tan solo. Ni una tan sola vez de regresar al mundo. Me acabo de reencontrar con mis amigos del grupo de mi pueblo, el grupo legendario de mi pueblo, Macizo, y ellos van a estar haciendo un recital hoy allí en el lugar que mi hijo tiene, en un restaurante. Y me dice, Ismael, ¿querés tocar con nosotros? Sí, te voy a mandar mi música cristiana para que la ensayes, y si yo logro llegarle, vamos a cantar mis himnos para alabar al Rey. Los voy a poner a ellos a que canten los himnos que yo canto en esta iglesia. Es decir, en vez de que estén cantando y en cambio tú que me has dado a mí, en vez de eso van a cantar llévame a la roca, llévame la roca, la roca, la roca, donde encontramos el verdadero refugio en Cristo Jesús. Es decir, nunca he sentido el deseo de volver a ir a una pista de baile. Nunca he sentido el deseo de estar en un bar, de estar en un prostíbulo. Para mí eso no existe, porque Cristo vino y sació mi alma, mi vida verdaderamente. Vino por ahí otro que fue seminarista, al igual que mí, y me dijo, ¿tú nunca has sentido el deseo de regresar al seminario de nuevo a estudiar para cura? Le dije, ni loco. Yo conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así que ese deseo no existe. Ahora bien, ustedes saben que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y es increíble, pero hay una palabra en hebreo que no se la voy a decir porque no vale para qué, ni se la van a aprender. Pero esa palabra, que significa muerte, aparece 150 veces en el Antiguo Testamento. 150 veces aparece la palabra muerte en el Antiguo Testamento. Pero su antónimo
es decir, vida. Recuerden ustedes que las palabras antónimas son las contrarias. Lo contrario a muerte es la vida. Y la palabra vida aparece de igual manera muchas veces en el Antiguo Testamento. Es más, algunas veces la encontramos en un mismo versículo, las mismas dos palabras. Por ejemplo, hay un llamado muy serio de parte de Dios que hizo a su pueblo en el pasado, pero que también podemos hacerlo hoy a la humanidad en general y al mismo tiempo a la iglesia apóstata de este tiempo, donde aparecen justamente los dos conceptos, vida o muerte y vida. En Deuteronomio capítulo 30 versículo 19, escuchen lo que dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Y luego aparece otra vez la bendición y la maldición. Es decir, la bendición es tener vida. ¿Cuántos benditos tenemos en esta noche que tienen vida? La bendición y la maldición. Entonces viene Dios y dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Qué bendición que Cristo haya llegado a nuestras vidas. ¿Entendió? Y creo que prácticamente parte de, no solamente ha venido a bendecir nuestra vida en particular, sino la vida de toda nuestra familia. Ahora, es probable que usted diga: pero mis hijos medios se han desviado. Ok, quiero que pienses, si tus hijos medios se han desviado, ¿qué hubiese pasado si tú hubieras sido un gran impío? ¿Qué hubiera pasado si tu mujer hubiera sido una gran impía? ¿Qué hubiese pasado si así, siendo cristiano, se te han medio desviado? ¿Qué hubiese pasado si hubiera sido un gran impío? Si allí hubiera habido cerveza, si allí hubiera habido alcohol, si allí hubieran habido pleitos, moquetazos, ¿qué hubiese pasado? Así que debemos darle gracias a Dios que la bendición llegó a nuestras vidas, a nuestros hogares. Aleluya. ¿Qué eliges? ¿La vida o la muerte? ¿Qué eliges? ¿La bendición o la maldición? ¿O de qué lado te encuentras? ¿Del lado de la vida? ¿Cuántos se encuentran del lado de la vida? ¿Cuántos se encuentran del lado de la muerte? ¿Cuántos están benditos, bendecidos? ¿Realmente están bendecidos ustedes? Vamos, quítense el frío y alaben a Dios y diga: estoy bendecido hasta los huesos. Yo no bromeo cuando voy a que me corten el pelo y le digo a la muchacha que me lo corta: recoge mi cabello. Dice: ¿por qué, pastor? Porque aún mi pelo está bendecido, le digo. Recójalo, ponlo ahí, le dije, cuando alguien esté enfermo, ponéselo. Bromeo, pero en realidad recordémonos de aquella historia cuando enterraron a un profeta. ¿Se acuerdan ustedes que enterraron a qué profeta fue? A Eliseo. Vaya, al profeta Eliseo. Y sucedió más adelante que enterraron ¿a quién? ¿A quién enterraron? Ahí están perdidos. Vaya, no se lo voy a decir porque ¿cómo voy a estar estudiando yo solo por ustedes? Y más que ustedes se la llevan de sabios. Pero el punto está que cuando lo enterraron y los huesos de Eliseo tocaron al muerto, aquel se levantó, porque aún los huesos de Eliseo ya muertos estaban bendecidos. Había poder en los huesos. Había poder en los huesos de Eliseo. Aleluya. Bueno, pero para terminar hoy en esta noche, y que esto va a quedar en capítulo. Ya hablé de muerte espiritual. Hoy quiero hablar de contaminación espiritual. ¿De qué dije que voy a hablar ahorita? Contaminación espiritual. Porque quiero que apliquemos esta historia, la historia del muchacho que fue a buscar algo para poner en la olla, a la vida, a la vida de los creyentes. A la vida de los creyentes. Por ejemplo, el hombre de nuestra historia que salió a buscar comida, ¿quién era? ¿Quién era ese muchacho? ¿Quién era? A ver, dígame. Era hijo de los profetas. Es decir, era un profeta. Alguien que se estaba preparando para ser un profeta. Estaba en la escuela de los profetas. En otras palabras, era alguien que había ¿qué? Consagrado su vida a Dios.
él había consagrado su vida a Dios. Pasaba todo el día haciendo ¿qué? Así como ustedes, estudiando la palabra del Señor todo el día, ¿verdad? Todo el día estudian la palabra de Dios. Y no solamente eso, sino que este muchacho buscaba transmitir las verdades divinas al pueblo. Regresemos, era hijo de los profetas. Había consagrado su vida a Dios. Estudiaba diariamente la palabra de Dios. Iba a transmitir las verdades de la palabra al pueblo. Ese era este muchacho. Aleluya. Pero bueno, pero escuchen bien, esto no evitó que en su desconocimiento, por un lado, o descuido por el otro, recogiera algo. Diga conmigo, recogiera algo que puso en riesgo su vida y la vida de sus compañeros. Estoy hablando de contaminación espiritual, porque de repente usted por desconocimiento, ¿y qué más dije? ¿Desconocimiento qué? O descuido, anda recogiendo prácticas de otros lados, prácticas que ve en internet, prácticas acá, y que no solamente está poniendo en riesgo su vida espiritual, sino que pone en riesgo la vida de aquellos que están alrededor suyo, porque eso se transmite. Es decir, hay algunos que piensan que andan transmitiendo vida y lo que andan transmitiendo es muerte. Por ejemplo, él creyó que lo que llevaba era ¿para qué? Para vida, para comer y estar saludables. Y lo que llevaba era ¿qué? Pero ¿qué era él? Era hijo de profeta. ¿Qué era él? Alguien que había consagrado su vida a Dios. ¿Quién era él? Alguien que estudiaba la palabra de Dios. ¿Quién era él? Alguien que predicaba la palabra, que iba a transmitir las verdades. Y aún así se convirtió en un agente de muerte. ¿Por qué? ¿Por descuido o por desconocimiento? Ahora, llama la atención, y por eso les dije a ustedes que le pusieran atención a aquella palabra. Cuando él dijo, pues no sabía lo que era. Volvió y las cortó en la olla del potaje, pues no sabía lo que era. O sea, llama la atención que de estas calabazas silvestres, dice él, no sabía qué. No sabía lo que era. Muy bien, dado que no sabía lo que era, número uno, ¿por qué no las dejó? ¿Por qué las cortó si no sabía lo que era? ¿Por qué no? ¿Por qué las cortó? ¿Por qué las llevó si no sabía lo que era? Número dos, si no sabía lo que era, ¿por qué no preguntó a alguien que tuviera más conocimiento o experiencia que él? Sino que puso en riesgo y en peligro a toda la escuela de los profetas, que murieran simplemente por un desconocimiento o por un descuido. Aleluya, aleluya. Ahora, ¿por qué no preguntó? ¿Por qué no preguntó? ¿Por qué la gente no pregunta muchas veces? ¿Por qué la gente no pregunta, usted qué cree que esto que estoy practicando, esto que estoy haciendo, está correcto, es bíblico o no es bíblico? Por orgullo. Y nadie que tenga orgullo va a crecer espiritualmente, porque en este camino solamente crecen los sencillos y humildes. Alaben a Dios. En mis primeros años de creyente, no voy a decir de predicador, porque pues saben que al mes, 8 días de haber aceptado a Cristo, yo era predicador. Pero ahí está la hermana Doralicia que les va a afirmar lo que voy a decir. Yo tenía un cuaderno. Siempre andaba mi Biblia y mi cuaderno, un cuaderno de himnos y un cuaderno de preguntas. Cada cosa que yo escuchaba a un predicador y que yo no le entendía, después de que predicaba, yo me le acercaba. Disculpe, hermano, ¿me puede ampliar un poquito este concepto de lo que dijo? Y yo no lo hacía por criticarlo, no lo hacía para ponerlo en ridículo, no. Lo que yo tenía era hambre de aprender.
de saber. Porque hay algunos que no hacen preguntas capciosas, pero para poner en ridículo al maestro, para ver si no contesta correctamente, y así usted nunca va a aprender. Usted es un ignorante cuando pregunta simplemente para poner en ridículo o en mal al maestro o al que está dando la clase en la reunión de líderes. No, uno pregunta porque tiene hambre de aprender, pero cuando uno pregunta pretendiendo que uno ya tiene la respuesta, usted es un ignorante. ¿Entendió? Y ninguna de esas personas va a crecer espiritualmente. Ya les digo, yo andaba en mi cuaderno, que quisiera encontrar ese cuaderno de mis primeros años, donde todo lo que yo escuchaba, ilustraciones, anécdotas, yo las escribía. Le llamaba el semillero, mi semillero, mi semillero. Porque luego a la hora de preparar sermones, yo agarraba mucho material de eso que tenía de ahí para preparar mis sermones. Es decir, muchas veces el orgullo no nos permite crecer en el conocimiento del Señor. Además del orgullo, también, porque puede ser su orgullo, puede ser su descuido. ¿Quién sabe por qué no preguntó lo que eran esas calabazas silvestres? No se sabe. El punto fue que puso en peligro. Y a veces nosotros como creyentes nos involucramos en prácticas aparentemente muy espirituales y cristianas, pero que son dañinas, porque no tienen base bíblica, porque no tienen respaldo, porque no son aprobadas por el Espíritu del Señor. Y usted puede argumentar en algún momento, decir, es que lo hice por ignorancia. Pero no, aunque sea por ignorancia, el Señor no pasa nada por alto, aunque usted lo haya hecho por ignorancia. ¿Me están oyendo en esta noche? Por ejemplo, vino alguien y me dijo, hermano, ¿será del Espíritu que una hermana con su cabellera larga empiece, cuando está supuestamente bajo el Espíritu, a mover el cabello y hacerlo de esta manera? Solamente en África se ve eso cuando están ellos implorando los espíritus demoníacos. ¿Lo entendió lo que dije? Solamente, vea usted, vaya a cualquier video de África y va a ver que ellos, cuando están haciendo sus invocaciones demoníacas, empiezan las mujeres allí a hacer un griterío y a mover el pelo. Una persona llena del Espíritu Santo no hace eso. Es decir, nos involucramos, nos metemos en cosas súper dañinas, súper dañinas. Y dije que aunque sea por ignorancia, porque algunas veces lo hacemos por ignorancia, otras veces lo hacemos por descuido y otras veces a saber por qué. Aleluya. Pero el punto está de que por eso podemos contaminar, traer muerte, traer una olla de muerte para otros. ¿Cuántas divisiones han habido en la iglesia cristiana evangélica? En nuestro país llegó un solo misionero americano, un solo, Federico Midios, un solo predicador, y que en este momento en El Salvador se cuentan más de 1000 y pico de denominaciones, o 3000 denominaciones, y simplemente porque alguno arrastra, recoge prácticas dañinas que no son bíblicas. Y el cuerpo de Cristo se ha ido debilitando, debilitando y debilitando. Porque una iglesia unida es una iglesia fuerte, es una iglesia que impacta en cualquier lugar que esté. Alaben al Señor. Esto va a continuar. Esto de la contaminación espiritual va a contaminar, porque va a ser la introducción para el siguiente mensaje que voy a traer, porque creo que todavía vamos a sacar un poquito más de agua de este caldo para nuestro beneficio espiritual. Le damos un gloria a Dios, nos ponemos de pie en esta noche. Bueno, número 1, el hambre peor es el hambre espiritual. En el caso de nosotros, Cristo ya sació esa hambre. Usted ya no tiene que andar buscando, ya no tiene que andar buscando los ajos ni las cebollas de Egipto, porque Cristo le ha dado pan de vida. Ahora tiene vida y vida en abundancia. Además de eso, aquí tiene un pastor que yo no lo voy a dejar a usted que ande recogiendo calabazas silvestres envenenadas.
No lo voy a dejar, no lo voy a permitir. ¿Está entendiendo? Y si usted es una persona de esa que le gusta andar recogiendo de otros lados, aquí honestamente no la va a hacer. Porque aquí yo estoy y mis pastores, supervisores, todos estamos vigilando que no se dé nada que sea antibíblico ni algo que traiga muerte a la iglesia, sino que esta iglesia ha sido puesta para que tengan vida, para que haya vida, vida espiritual a las almas que vienen. Padre, te damos gracias en esta noche y te pedimos que tu palabra la apliquemos a nuestras vidas, para nuestro bienestar espiritual, nuestro crecimiento, Señor, para que podamos ser cristianos firmes, estar establecidos, arraigados, con raíces profundas, que nada pueda movernos de tu camino, Padre. Te damos honra, gloria, honor y alabanza, porque solamente tú te la mereces, amado Dios. Y todo el pueblo va a decir un amén fuerte, fuerte, fuerte. Bueno, yo